tuvimos problemas técnicos, por eso se atrasó un poco la transmisión, pero vamos a partir en un minuto más este ciclo de charlas de manufactura aditiva. Para dar comienzo, desde el Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería, les damos la bienvenida a la penúltima charla sobre manufactura aditiva e impresión 3D de metales. En esta jornada hablaremos sobre diferentes temas, considerando qué es la impresión 3D de metales, tipos de materiales, ventajas y desventajas de la impresión 3D en metal, aspectos de diseño y aplicaciones de la impresión 3D de metales en la industria con caso de la empresa Marforge. Soy Lorena Victoria Durán, diseñadora industrial y encargada de diseño y prototipado del Centro de Innovación USACH. Recordar que nuestras redes sociales están activas, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Centro USACH y LinkedIn Centro de Innovación USACH. Como es habitual, al final de la presentación tendremos una sección de preguntas donde las cuales en el costado de la transmisión pueden ir escribiendo, y en el caso de que no alcancemos o quieran contactarse con nosotros o tengan dudas luego de esta charla, no duden en escribirnos a prototipado@usach.cl. Comenzamos este ciclo de charlas sobre manufactura aditiva con la empresa Marforge y 3DP, con la introducción a la impresión 3D, donde vimos diferentes conceptos, tales como FDM, SLS, SLA, PLA, ABS, entre otras siglas más. También presentamos cómo es nuestro laboratorio de prototipado en el Centro de Innovación, con qué equipos nos manejamos y la versatilidad al desarrollar proyectos con impresión 3D, tanto en casos como de la industria como de la investigación. En esta segunda charla, materiales compuestos y sus aplicaciones, nos focalizamos en el desarrollo de la impresión 3D, específicamente FDM, con materiales como lo es el Onyx, más la fibra de vidrio, de carbono, Kevlar y de alto impacto. En esta charla vimos la manera de cómo se imprime un material compuesto, cuáles son sus ventajas y desventajas, y algunas aplicaciones presentadas por la empresa Marforge. Hoy, nuevamente, en esta tercera charla, Impresión 3D de Metales, nos acompaña Silvio Bertonati, ingeniero de aplicaciones de 3DP, representantes de ventas de Marforge en Chile, y Sebastián Portus, director de proyectos de 3DP. Así que bienvenidos a ambos, que disfruten muchísimo esta penúltima instancia y disculpen por el atraso de la transmisión. Muchas gracias, Lorena, por la introducción. Muchas gracias a todos los asistentes, por supuesto, por la paciencia y por el interés. Como bien dijo Lorena, esta tercera instancia nos dedicaremos un poquito a la impresión 3D de metales, un tema técnicamente no menor, por lo tanto, acá ya estamos entrando en un territorio más complejo de lo que se conoce como la manufactura aditiva, ¿no es verdad? Primero que todo, vamos a empezar viendo la agenda de la presentación, ¿cierto? Primero que todo vamos a ver un poquito las tecnologías que existen para imprimir en 3D con metales. Como ya vimos en las instancias pasadas, la impresión 3D es un mundo muy, muy amplio. Hay 7 tecnologías estandarizadas que se pueden operar con este método de manufactura, y algunas muy específicas pueden ser utilizadas, por supuesto, para imprimir metales, que es un material que es muy deseable imprimir en 3D por motivos que veremos más adelante, por supuesto. ¿Cuál es el impacto en los procesos productivos? Nosotros producimos, bueno, todo lo que ven a su alrededor, ¿cierto? Tenemos que crearlo de alguna forma. Y por supuesto, este método de manufactura que es tan trascendental, tan de vanguardia, sin duda tiene impactos muy, muy severos en todos los procesos que nosotros necesitamos para hacer todas las cosas que nos rodean. Vamos a hablar sobre todo del método FDM de impresión 3D. ¿Por qué?
Lo veremos más adelante, por supuesto, pero sobre todo es porque el método predilecto que hoy que está un poquito de vanguardia y que está disponible desde el 2021 también en el Laboratorio de Innovación y Centro de Prototipado de USACH. Vamos a ver un poquito de los materiales, cuáles son las calidades que uno tiene que, o cuáles son los parámetros, mejor dicho, que uno tiene que estar presente una vez que está escogiendo los materiales con los que va a trabajar. Y finalmente vamos a ver un par de aspectos de diseño. De repente la impresión 3D da la libertad de generar figuras muy, muy exóticas. Sin embargo, hay ciertos aspectos de diseño bastante particulares y peculiares que tenemos que tomar en consideración al momento de trabajar con estas herramientas. Y finalmente veremos aplicaciones y casos de éxito reales traídos de la cartera de Marforge, por supuesto. Bueno, primero que todo vamos a empezar con las tecnologías. Como ya les había comentado, efectivamente existen un montón, una plétora de tecnologías que se pueden denominar manufactura aditiva, ¿no es verdad? Primero que todo vamos a comenzar con la que se llama SLS, sinterizado selectivo por láser. Esta, sin duda, una de las más viejas. Esta fue acuñada en los años 80 junto con FDM, ¿cierto? Y SLA, que fueron las primeras formas de manufactura aditiva comerciales. La cosa trabaja un poquito extraño, ¿cierto? Un poquito de ciencia ficción. Dispara un rayo láser a una cama de un polvo metálico muy, muy fino. Este polvo metálico tendría la textura de un talco, por ejemplo. Y este rayo láser, evidentemente, genera inmensas cantidades de calor y funde estas pequeñas pelotas de material metálico juntas. Y poco a poco, capa a capa, igual que cualquier método de manufactura aditiva, va generando un volumen tridimensional. Ahora, evidentemente este volumen está completamente encapsulado en este volumen de impresión dentro de este polvo metálico que no ha sido utilizado. Por lo tanto, luego de realizar el proceso de impresión, que puede tomar varias horas, por supuesto, pero que es un volumen bastante importante, nosotros tenemos que jugar un poquito al arqueólogo y vamos a tener que extraer las piezas que ya están completamente creadas, que son metálicas, que son completamente utilizables en un ambiente industrial. Ahora, si nos vamos un poquito al ambiente técnico, para que entendamos un poco cómo funciona esto, algo verdaderamente impresionante es un manejo de la materialidad, un manejo de la luz, un manejo de la energía, que ya está hablando palabras mayores sobre cómo nosotros, los humanos, ¿cierto?, podemos manipular el ambiente alrededor nuestro. Si lo vemos esto muy, muy de cerca, para que se den una idea, esta línea blanca que ven a la izquierda abajo son 500 micrómetros. Esto es la mitad de un milímetro. Y lo que ven acá es el polvo metálico justamente del que yo les estaba hablando, que es depositado en finas, finas capas, gracias a este control que hace la máquina, y un rayo láser es disparado justamente sobre este material, fundiendo estas partículas poco a poco y las va cohesionando entre sí. Evidentemente, mientras más calor le inyecta a este material y más tiempo el rayo láser esté sobre esta bola, en buenas cuentas, de metal fundido, se va a ir aglomerando mucho, mucho más, generando otras peculiaridades superficiales, otras peculiaridades mecánicas. Ahora, esto también tiene la gracia de que muchas cosas van a estar sucediendo acá, dependiendo nuevamente de la intensidad del láser, del tiempo que yo le esté disparando en el mismo lugar. No todas las partículas van a ser cohesionadas, algunas van a salir disparadas por la inmensa fuerza a las que están siendo ejercidas, y esto evidentemente va a tener un impacto importante en la estructura final de mi pieza, mi economía de mi material, y así sucesivamente. Y la economía del material es algo muy importante que justamente queremos tocar ahora. En una pieza metálica existe una estructura cristalina que nosotros no vemos, es muy, muy, muy pequeña, algo que sucede a nivel molecular. Sin embargo, esta estructura cristalina no la podemos ver en una pieza impresa en metal, porque justamente es un proceso distinto a la forja o a la fundición, que son los procesos más comunes con los que se generan piezas metálicas. Lo que podemos ver es algo como lo que aparece en esta imagen. Es casi como ver estos turrones de arena que vemos en la playa, que están sostenidos por la humedad. Son pequeñas partículas, todas separadas entre sí, pero no son una estructura homogénea. Esto evidentemente produce nuevamente ciertas peculiaridades mecánicas, como por ejemplo microfracturas, que a la larga, después de muchos ciclos de calor, por ejemplo, o mucho estrés mecánico, pueden resultar en una falla en una pieza. Por lo tanto, para tener una pieza que sea eficiente, tenga una vida útil lo más larga posible, hay que hacer ciertos postprocesos como tratamientos calóricos, pulidos o tratamientos mecánicos
en orden de hacer cohesionar mejor estos materiales. Y así es más o menos como se ve una pieza forjada, por ejemplo. Una pieza fundida va a tener una estructura muy distinta a una pieza impresa en 3D con esta tecnología. Nosotros podemos ver que estos cristales, que verdaderamente son cristales, crecen mientras el metal se enfría lentamente, un poco manteniendo la fuerza en su lugar. Muchas veces vamos a tener, por ejemplo, un cuchillo que no esté bien templado, bajo una fuerza más o menos importante, podría explotar en cientos de pedazos pequeños. Por eso los tratamientos calóricos son tan importantes, para un poquito distender toda esta fuerza que está contenida dentro de estos cristales. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de SLS? Evidentemente, todas las ventajas que podemos encontrar en la manufactura aditiva son transmitidas a este proceso, ¿cierto? Yo tengo una inmensa libertad geométrica. De repente hay estructuras que yo no puedo fabricar de ninguna otra forma. Por ejemplo, esta imagen acá está muy buena. Imagínense que esto es una pieza cortada de forma longitudinal y en su interior es porosa. Esto es imposible de hacer si no es otro método que la manufactura aditiva. Yo no puedo hacer esto con un torno, yo no puedo hacer esto con una fresa, yo no puedo fundir esto con un molde. Es imposible. Simplemente este método de manufactura, ya que es aditivo, me permite realizar este tipo de estructuras. Es un proceso completamente autónomo, a diferencia de muchos métodos de maquinado, donde yo tengo que tener operarios especializados que tienen que invertir tiempo operando estas máquinas. Por lo general, las máquinas de manufactura aditiva son máquinas sumamente precisas que pueden ser utilizadas de forma autónoma por un diseñador, por un ingeniero que no necesariamente tiene los conocimientos para operarlas. No es necesario el uso de estructuras de soporte, y esto es peculiar de SLS, porque yo estoy trabajando en un volumen que tiene todo este polvo metálico en contención. Yo no voy a necesitar estructuras de soporte, como así yo las necesitaría con FDM, donde yo no puedo imprimir sobre el aire. Como este material está completamente encapsulando la pieza final, yo puedo prescindir totalmente de las estructuras de soporte. Nuevamente, puedo generar microestructuras, canales de enfriamiento, por ejemplo, o estas microestructuras porosas que podemos ver en las fotografías son algo que yo puedo realizar con un método de manufactura aditiva, sobre todo con SLS, porque es un método sumamente preciso. Y como ya habíamos comentado, esto es imposible hacerlo de cualquier otra forma, o por lo menos de una forma rápida y asequible. Se pueden escoger muchos materiales. Pulverizar un metal es algo que ya sabemos hacer hace mucho tiempo. Pulverizarlo de la forma correcta es lo necesario para que sea utilizable con este método, pero hay una cartera de materiales que es bastante amplia. Y, por supuesto, tenemos el tema de que podemos optimizar las piezas de una manera que no podríamos de otra forma. Muchas veces los diseñadores y los ingenieros tienen que considerar ciertos parámetros para sus piezas finales debido a los procesos de manufactura por los cuales esas piezas van a ser creadas. Gracias a la manufactura aditiva, todas esas consideraciones pueden ser botadas a la basura y yo me puedo enfocar en qué es lo que tiene que hacer mi pieza en mi aplicación final, cómo quiero que se vea mi pieza, cómo quiero que sea mi economía de materiales de mi pieza, cosas que son a la larga tienen un impacto mucho más fuerte en un negocio, en una industria, ¿no es verdad? Por supuesto, yo tengo desventajas. No todo es una gallina de los huevos de oro. Acá tenemos evidentemente el tema de las fracturas microscópicas que yo les estaba hablando. Estas fracturas pueden crecer bajo un estrés mecánico importante, bajo ciclos de calor muy repetitivos, pueden crecer y pueden hacer que las piezas fallen. No es posible crear la estructura cristalina que les mostré antes. Estas estructuras cristalinas como la martensita, por ejemplo, nuevamente le entregan una calidad estructural a los metales que es honestamente inigualable. Sin embargo, con estos procesos de manufactura aditiva es muy difícil llegar a esas calidades moleculares. Sin embargo, un poco la ligereza que se le da no es tan grande. Se puede apalancar con otras cosas como por ejemplo el costo o la libertad geométrica, ¿cierto? El material utilizado se degrada. ¿A qué me refiero con esto? Como habíamos comentado, este proceso funde estas pequeñas moléculas de metal en los puntos que son seleccionados por el láser. Sin embargo, el láser apunta con tal cantidad de energía y tal calor que este calor se empieza a expandir hacia las partes aledañas. Por lo tanto, todo el material que está justamente aledaño a la pieza va a estar ligeramente degradado con comparación a un material puro. Más adelante vamos a ver fotografías de eso, que están con muy alta resolución. Y evidentemente este material no puede ser reciclado al 100%. Yo siempre tengo que ir incluyendo material que es nuevo para poder hacer esto de mejor forma.
Para mejores resultados siempre es necesario un postproceso. Lamentablemente las calidades superficiales tal vez no son las mejores en comparación a una pieza completamente pulida. Por lo tanto, yo si quiero tener esos cases perfectos que yo puedo tener con un maquinado tradicional o esas calidades superficiales bien lisas, necesito hacer un postproceso sí o sí. Y esto es algo de lo más importante, existen riesgos de operación en tanto a salud y almacenaje de los materiales. Como estos materiales son sumamente finos, tanto como un polvo, evidentemente yo los puedo aspirar y a nadie creo que le gusta tener metales en sus pulmones, por supuesto. Entonces todos los operarios de estas máquinas necesitan utilizar unas mascarillas especializadas que van filtrando el aire y les van permitiendo operar de cerca estos materiales. Y lo más importante de todo, existe un riesgo de fuego. Muchos metales son altamente combustibles o explosivos incluso cuando están en esta calidad de polvo. Por lo tanto, transportar estos materiales desde sus puntos de fabricación y almacenarlos sobre todo es algo muy, muy importante y puede ser un peligro de fuego. Y evidentemente andar disparando un rayo láser a este tipo de polvos también es algo que no mucha gente se siente cómoda con hacer y también tiene que ser controlado con suma precisión. El segundo método que queremos hablar es la inyección de aglutinante, que esto es una evolución razonable de SLS. Esto trabaja un poco como SLS en el sentido de que va depositando estas finas capas de este mismo material en un volumen de construcción, pero sí, sin embargo, no utiliza un rayo láser para cohesionarlo. Estas máquinas utilizan un aglutinante, que es básicamente un pegamento, inyectado con pequeños jets. Los jets son las mismas estructuras que permiten que nosotros podamos imprimir una hoja de papel, como las impresoras que tienen en su casa. Si yo aplico estas mismas estructuras, estos jets, para inyectar estos aglutinantes en estas camas de polvo, yo puedo ir cohesionando lentamente una pieza metálica. Sin embargo, la pieza que yo puedo extraer de esta máquina no va a estar completa. No va a ser una pieza metálica per se, va a ser nuevamente un turrón de arena metálica que está en mi mano, muy frágil al momento de salir de la máquina. Yo tengo que pasarla por un segundo proceso, que es conocido como el sinterizado, donde yo meto estas piezas en un horno inerte, con una atmósfera de un gas noble como el xenón o el argón, y llevo estas piezas finales a una estructura metálica como corresponde, ¿no es verdad? Acá podemos ver cómo trabaja más o menos. Nuevamente, es muy similar a cómo trabaja SLS, donde yo voy poniendo estas capas una tras otra, y los inyectores, los pequeños jets van inyectando este aglutinante capa por capa. ¿Cuáles son las ventajas? Básicamente todas las ventajas de SLS que ya comentamos son transmitidas perfectamente a binder jetting, con la añadida ventaja de que no estoy disparando un rayo láser a un polvo que es potencialmente explosivo, lo cual todos podemos acordar que es algo muy, muy bueno. ¿Cuáles son las ventajas peculiares de binder jetting? Es que tiene una mejor precisión. Yo gracias a los jets puedo degradar menos el polvo, ¿cierto? Yo tengo una mejor precisión de dónde voy a estar aplicando estas gotas, más incluso que algunos láseres. Esto es una tecnología verdaderamente impresionante. No existe esta contaminación de la que yo le había hablado en unas láminas pasadas del material, si bien existe en cierto grado, no es tan grande como con SLS, tiene menores costos, debido a que los rayos láser se van degradando con el tiempo, por lo tanto tienen que ser cambiados y son estructuras bastante costosas. Y ciertos riesgos son eliminados. Nuevamente, no estoy disparando un rayo láser a un polvo que es potencialmente explosivo. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? El uso de los materiales está un poco más restringido. Cuando en SLS yo podía usar cualquier material que cumpliera ciertos parámetros particulares, ahora yo me tengo que preocupar tanto del aglutinante como del material que voy a estar utilizando. Estas dos cosas están muy, muy juntas y por lo general los manufacturadores van a aconsejar claramente qué aglutinantes tienen que ser utilizados con sus propios metales. Y es necesario un proceso de 2 etapas. Yo una vez que saco la pieza de la máquina, no es una pieza terminada, como sí lo sería con SLS. Yo tengo que pasarla a través de un horno desinterizado, un proceso de rectificación calórica, en buenas cuentas, para que quede una pieza completamente terminada. Esta fotografía, no se dejen engañar, es solo para demostrar un punto. Casi ninguno de los métodos de fabricación aditivo va a entregar una pieza con una calidad superficial tan pobre, solamente para demostrar que esto es una desventaja. Y el último de todos es IBAM, que se llama, que es manufactura aditiva por rayo de electrones. Básicamente, esto es una soldadora que fue colocada en un brazo robótico.
Esto evidentemente permite que estructuras mucho más grandes puedan ser creadas. Esto es más parecido a lo que es FDM. Si yo cambiara el filamento con una barra metálica completamente, esta barra metálica es fundida con un poderoso rayo de electrones o con un rayo láser, y el polvo metálico que sale disparado es depositado automáticamente en la pieza final. Esto se ve más o menos así. Este es un gran video que muestra esto en tiempo real. Y evidentemente tiene la ventaja de que yo puedo generar estructuras mucho más grandes gracias a esto. Sin embargo, es un proceso bastante energético. Cualquiera que haya trabajado con una máquina de soldadura puede decir que siente el calor, ¿cierto? La energía eléctrica que se está utilizando no es algo menor, pero la estructura que se genera está mucho mejor cohesionada, ¿cierto? Aguanta mucho mejor las presiones y las fuerzas que yo le puedo estar ejerciendo. Y evidentemente acá podemos ver uno de los grandes ejemplos de la escala a la que yo puedo llegar. Siempre uno cree que las cosas impresas en 3D son cosas pequeñas. Sin embargo, gracias a esta tecnología yo puedo generar cosas que son verdaderamente inmensas. Esto tal vez uno de los ejemplos más de vanguardia, pero esta es una empresa que se llama Relativity Space, y lo que quieren, o lo que pretenden hacer ellos, es crear un cohete enteramente impreso en 3D. Ellos ya producen sus propios motores de cohete impresos con otras tecnologías que no son IBAM, pero los tanques, todo el fuselaje del cohete, lo quieren producir con esta tecnología, con verdaderas monstruos de máquinas que pueden llegar a varias decenas de metros. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, es un proceso que permite crear piezas mucho más grandes. Evidentemente, esto es una clara ventaja para la industria metalmecánica de gran tamaño. Es un proceso, de nuevo, completamente autónomo. Las piezas finales no requieren ningún tipo de proceso. Yo no tengo que corregirlas térmicamente, yo no tengo que hacer un proceso de pulido, porque por lo general las piezas ya están... son grandes, ¿cierto? En este caso, en el ejemplo anterior, es un tanque. No necesariamente requiere una superficie lisa para que este opere de forma correcta. Y la estructura lograda es mucho más fuerte. Tal vez no es tan fuerte nuevamente como una estructura cristalina, pero sin embargo es muchísimo más fuerte que una estructura generada con estas pequeñas partículas de polvo. Ahora, tiene muchas desventajas también. La terminación superficial es pobre, como vimos en el video, perdón, en la imagen anterior. La terminación superficial es como si yo hubiera agarrado una soldadora encima de un pedazo metálico y lo hubiera pasado, ¿cierto? No es una superficie totalmente lisa. Las tolerancias dimensionales son pobres. Muchas veces nos pasa con la impresión 3D, sobre todo, que es un método un poco más, que todavía no está tan refinado tal vez. Las tolerancias dimensionales siempre difieren un poco de lo que yo había diseñado. Se requieren estructuras de soporte. Esto es algo que no haya sucedido con SLS o con Binder Jetting, pero necesito estructuras de soporte, al igual que con FDM, donde yo sostengo la pieza antes de que sea terminada, si es que necesito hacer levadizos o imprimir sobre el aire. Y es un proceso energéticamente muy intenso. Nuevamente, básicamente estoy utilizando una soldadora que está encendida constantemente, dibujando capa tras capa tras capa de mis piezas, de mis volúmenes finales. Ahora, todo esto es genial, por supuesto, técnicamente es muy interesante, pero ¿cuál es el impacto que yo puedo tener en los procesos productivos de mi industria un poquito, tal vez no tan de vanguardia? Bueno, todas las ventajas que yo puedo encontrar en la impresión 3D como un área, son traspasadas a esto y se ven amplificadas, ya que puedo utilizar un material que es tan versátil como los metales, ¿cierto? Yo tengo mejor performance de los materiales. Nuevamente, los puedo optimizar para tener la forma correcta, utilizar la cantidad de material correcto. En muchos casos se reducen los costos. Acá es algo que muchas veces los que entienden más de impresión 3D o de manufactura aditiva es un poco contraintuitivo. Sin embargo, los dejo más que invitados a la siguiente charla, donde hablaremos justamente de cómo la impresión 3D puede reducir dramáticamente los costos de operación. Mejores tiempos de producción. Yo si tengo que producir una pieza metálica, muchas veces esta va a tomar una semana, en el mejor de los casos un par de días. Sin embargo, gracias a la manufactura aditiva, yo puedo tener piezas en una cosa de horas. Aumento de flexibilidad. Sin duda alguna, esto es uno de los grandes fuertes de la manufactura aditiva. Muchas veces yo me caso con un diseño porque una vez que ya lo tengo, voy a construir todo un proceso de manufactura para crearlo. Pero si el proceso de manufactura siempre es el mismo y es autónomo, yo puedo cambiar mi diseño una y otra vez sin incurrir en costos nuevos, mejorándolo, innovando de una forma mucho más rápida.
y el proceso es más certero y eficiente, ¿cierto? Como ya no estoy preocupado de los procesos de manufactura que van a estar involucrados en crear mi pieza, yo puedo dedicarme a optimizar mi pieza, ¿cierto? A innovar, a crear, en buenas cuentas. Le doy más espacio a los ingenieros y a los diseñadores para que hagan efectivamente su trabajo. Ahora, la mejor forma de ver esto va a ser con ejemplos. Uno de los grandes ejemplos de la impresión 3D, y sobre todo con la impresión 3D de metales, es la creación de estructuras orgánicas, como se le llama. Yo puedo sacar una cantidad de peso espectacular si tan solo puedo optimizar las formas que van a tener mis piezas finales. Esto más adelante vamos a ver cómo se hace, por supuesto, en aspectos de diseño, en los puntos siguientes. Pero yo puedo ahorrarme el 50, el 60% del peso de mis piezas finales si optimizo computacionalmente la forma que tiene que tener esta. Las estructuras orgánicas son muy populares, sobre todo en métodos un poquito más certeros como son SLS y Binder Jetting. Y como podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen, una pieza que originalmente era plana, ahora tiene una estructura porosa, un poquito como se ven los huesos si los veo muy de cerca. Por lo tanto, voy a reducir peso, voy a reducir costo y voy a reducir tiempo de producción si la hago de esta forma, que de todas maneras es mucho más eficiente que la original. Tengo el tema de los implantes óseos. Esto, para los que tal vez no les es familiar, es una prótesis de cadera. Muchas veces las prótesis fallan porque no se integran de forma correcta con el huésped. Si yo logro construir estas estructuras porosas sin comprometer, por supuesto, su integridad estructural, puedo hacer que los tiempos de recuperación y los tiempos de integración de estas prótesis sean mucho, mucho más rápidos. Y por supuesto tenemos el tema de las optimizaciones topológicas, por ejemplo, que sacan mucho material, pero mantienen la forma estructural un poquito más genérica. Si podemos ver atrás de esta imagen, podemos ver el diseño original, y luego ya pasado por un proceso computacional, podemos ver que se ve mucho más como un tejido, pero está construido con un proceso metálico que no incurre en mayores costos gracias a esto. Y uno de los mejores ejemplos de esto es con el tema de la cohetería. Evidentemente a la cohetería le importa mucho el tema de la transferencia calórica, por ejemplo, y el peso. Si yo logro imprimir motores de cohete con este tipo de estructuras porosas en su interior, puedo, número uno, ahorrarme una cantidad de peso espectacular, lo cual es traducido en directas ganancias, puesto que cada gramo que yo logro llevar al espacio es más dinero para mí, ¿cierto? Y puedo transferir de mucha mejor forma el calor, haciendo que mis estructuras duren más, por supuesto, y sean mucho, mucho más eficientes. Esponjas y canales. Esto es algo que acuñé yo mismo, pero creo que es un buen ejemplo. ¿A qué me refiero con esponjas y canales? Muchas veces en toda la maquinaria, por ejemplo, en los circuitos electrónicos o incluso en herramientas de maquinado, yo necesito mover calor. Esa es la gracia de todo. Mientras yo mejor mueva el calor, mejor van a ser mis eficiencias y por supuesto mi energía va a estar mucho mejor utilizada, mis costos van a ser menores. Sin embargo, los canales de enfriamiento de muchos equipos siempre son rectos y con justa razón, tienen que ser perforados. Yo no puedo perforar en una curva. Sin embargo, gracias a la manufactura aditiva, yo puedo encapsular canales altamente especializados dentro de las piezas mismas. Y gracias a esto yo los puedo enfriar de una forma mucho más eficiente. Y en la segunda imagen vemos lo que para algunos parecería una especie de coral, en realidad un radiador, un disipador de calor para un componente electrónico. Y cualquiera que haya estudiado un poquito de termodinámica nos puede decir, el área de superficie es todo en los disipadores de calor. Los disipadores de calor, por lo general, son estructuras muy rectas, que son maquinadas en CNC, por ejemplo, estructuras bastante simples, que tratan de aumentar, por supuesto, el área de superficie para disipar lo mejor posible el calor. Si yo logro imprimir este tipo de estructura en cobre, por ejemplo, aumentando su área sin aumentar su volumen, esto nuevamente cambia las reglas del juego. Y una de las últimas ejemplos que personalmente me encanta es el tema de los motores eléctricos. Hoy en día se está hablando mucho de la revolución de los autos eléctricos, ¿cierto? Y algo que se deja muy de lado muchas veces porque uno se enfoca más en la tecnología de las baterías, tal vez que es mucho más de vanguardia, es el motor eléctrico. El motor eléctrico genera, al igual que todo motor, muchas cantidades de calor. Y si yo puedo extraer ese calor de mejor forma, el motor va a trabajar de una forma mucho más eficiente, lo cual se traduce en rangos más largos, más vía útil para mis piezas, así, etcétera, etcétera. Acá se pretende imprimir la bobina del estator, que es la parte maciza, fija del motor, en 3D.
para que cumpla una doble función. Ahora no solamente está transmitiendo la corriente eléctrica necesaria para que el rotor se mueva, sino que ahora está siendo utilizado como un extractor de calor. Está siendo utilizado para extraer el calor donde se origina, justamente en la superficie del estator, lo cual incrementa la eficiencia mucho más de lo que ya era, ¿no es verdad? Y eficiencia en geometrías complejas. Esto es una de las más fáciles aplicaciones de la manufactura aditiva de metales, sin duda. Muchas veces nosotros estamos enfrentados a tener que crear estructuras complejas para algo más grande. Ahora, estas estructuras complejas, nuevamente, con manufactura tradicional, es costoso. Los tiempos son largos y es engorroso diseñarlas para ciertos procesos. Sin embargo, si yo puedo extraer estas piezas complejas de mi estructura completa, puedo optimizarlas para ser impresas en 3D, para ser manufacturadas con metales, y me voy a ahorrar tiempos de ensamblaje, me voy a ahorrar peso, me voy a ahorrar una decena de procesos tradicionales que evidentemente aumentan costos. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos de esto es esta tercera imagen, que en buenas cuentas es la unión de un marco de bicicleta. Algo bastante simple, pero si uno se fija en una bicicleta normal, se fijará que son vástagos rectos unidos en ángulos muy contorsionados, si se gusta. Sin embargo, si yo aíslo esta pieza, donde se juntan todos estos vástagos como una pieza maciza impresa en 3D, puedo ahorrarme un montón de dolores de cabeza para el ensamblaje final. Y eso es algo que se transmite mucho en cualquier tipo de maquinaria. Otro ejemplo muy clásico también, esto es uno de los ejemplos de Marforge, son los actuadores en brazos robóticos. Muchas veces los brazos robóticos necesitan que los actuadores en sus puntas sean ligeros, pero duros a la vez para poder manipular lo que tengan que manipular. Sin embargo, si son muy pesados, la precisión de este robot va a ir decayendo con el tiempo. Gracias a la manufactura aditiva, yo puedo ahorrar mucho peso de estos actuadores, nuevamente, sin incurrir en los costos necesarios para eso. Y algo que cambia mucho las reglas del juego en manufactura es la habilidad de crear moldes. Nosotros la vez pasada, en el segundo capítulo de este ciclo de charlas, hablamos mucho del tema de los moldes, de lo costosos que son. Y efectivamente, y con justa razón lo son, porque tienen que producir miles de piezas sin desgastarse. Sin embargo, cuando yo quiero hacer una tira corta, 300 piezas, 500 piezas, cada una de ellas va a costar una enormidad de dinero. Sin embargo, si yo puedo diseñar un molde que no está constreñido por un proceso de manufactura, que por ejemplo puede tener canales de enfriamiento muy específicos a la forma que yo quiero realizar con plástico en su interior, de una forma asequible, por supuesto, puedo hacer estas tiras cortas a un precio mucho más barato. Ahora vamos a hablar del método FM de impresión 3D. Como ya habíamos visto en las charlas anteriores, FDM es un proceso por el cual un filamento plástico, por lo general plástico, es fundido y depositado en capas transversales, una tras otra, y lentamente se va generando un volumen tridimensional. La misma tecnología puede ser utilizada para imprimir metales con algunas ciertas consideraciones. Ahora, primero que todo, ¿por qué queremos hacer esto con FDM? Ya tenemos otras tecnologías, ¿por qué nos gustaría aplicar otras? Bueno, primero que todo, es un método con mayor versatilidad. Si bien hay ciertas consideraciones de diseño que tenemos que tener, que vamos a ver más adelante, por supuesto, es un método que nos permite, por ejemplo, crear piezas completamente encapsuladas. Yo acá tengo una manilla que en su superficie se ve completamente maciza, pero si yo la veo en su interior, noto perfectamente que está hueca, ¿cierto? Eso es algo que no se podía hacer en ninguna de las otras tecnologías. Es un proceso que se pueden usar muchos materiales, si bien no es tan amplio como en los procesos como SLS o binder jetting, la cartera de materiales se puede acrecentar de forma mucho más abrupta. Es un proceso energéticamente menos intenso. Todos los procesos que habíamos visto antes requieren un rayo láser o una máquina de soldadura, que son procesos que gastan mucha energía. En cambio, FM es un proceso que gasta lo mismo que un computador. Y los costos, evidentemente, son menores debido a que ya no tengo las consideraciones de transporte del material, ya no estoy utilizando una máquina que es sumamente compleja y precisa, ya no estoy con la necesidad de almacenar mis materiales de una forma precavida, debido a que podrían verse expuestos a fuego, por ejemplo.
Ahora, todo el proceso de FM suelen contar con 3 subprocesos. Primero tenemos el proceso de impresión, donde yo voy a crear mi pieza. Tengo el proceso de lavado, donde voy a extraer ciertas impurezas que van a existir dentro de la pieza. Y finalmente tengo el proceso de sinterizado, que es el mismo proceso que hablamos en binder jetting, donde yo meto las piezas que no están terminadas dentro de un horno, dentro de una atmósfera inerte, para que sean cocidas a ciertas temperaturas muy, muy precisas según los materiales, y se lleven a una estructura metálica final. La impresión funciona muy similar a lo que ya habíamos visto con FM. Este material metálico es encapsulado en un filamento plástico y ahora puede ser mágicamente, por arte de magia, o por arte de la ingeniería, mejor dicho, puede ser extruido a través de una pequeña boquilla y puede ser impreso capa por capa. Esto es más o menos como se ve el asunto, ¿cierto? Esto evidentemente está acelerado muchas veces, pero esta máquina trabaja exactamente igual como trabajaría una máquina de 200.000 pesos que pueden comprar en cualquier tienda comercial. Pero es un polvo metálico y esta pieza va a ser metálica al final de su vida. Y esto es lo que estaba hablando antes. Justamente, si una pieza la tengo y la tengo en la mano, puedo decir, sí, es una pieza completamente maciza. No, no necesariamente. En el interior yo puedo generar estas estructuras porosas, ahorrándome mucho, mucho peso sin comprometer su calidad mecánica. Lo cual, evidentemente, me ahorra tiempo de producción, me ahorra costos y me ahorra peso. Todas cosas geniales. El proceso de lavado lo que va a hacer es utilizar un poco lo mismo que hacen los joyeros cuando lavan pedazos de joyería que están a punto de salir de producción. Lo que va a utilizar es un fuerte ultrasonido y un solvente industrial para diluir toda esta, todo este aglutinante que tenía dentro del filamento, este aglutinante plástico, para dejar solamente el polvo metálico. Una vez que sale de la estación de lavado, la pieza va a ser sumamente frágil, al punto que si a alguien se le fuera a caer, la pieza seguramente se pulverizaría. Sin embargo, yo con mucho cuidado lo tengo que mover adentro del horno desinterizado. Y la gracia de esto es que el horno desinterizado yo no tengo que correrlo para una sola pieza. Yo puedo producir y producir y producir y estar al tanto de que, ok, yo solo voy a correr mi horno desinterizado, que es sin duda el proceso más energéticamente intenso y más costoso, lleno, ¿cierto? Prorratiemos el costo lo más posible entre todas las piezas que yo pueda. Y una vez que pasa el momento de sinterizado, la pieza evidentemente se va a achicar porque todo el aire y todo el aglutinante ya no existe. Entonces todas las piezas metálicas van a aumentar su densidad y las proporciones, si bien se van a mantener dentro de todo, la pieza se va a reducir alrededor de un 20% en tamaño. Y ahora tenemos una pieza que es metálica, completa y totalmente metálica. Ahora, una gracia también de FM, que es algo que vimos en el webinar anterior, es que yo puedo usar 2 materiales durante el proceso de impresión. Y algo que es incapaz de hacer IBAN, por ejemplo, es poder separar los soportes de forma fácil. En IBAN, mis soportes están completamente pegados a mi pieza. Si yo los quiero separar, voy a tener que agarrar un Dremel o una sierra y empezar a cortar. En cambio, gracias a esta tecnología FM, donde yo puedo usar 2 materiales, puedo generar una capa de transición que se llama, que está hecha de otro material, en este caso un material cerámico. Y una vez que termina de ser sinterizada la pieza, este material cerámico es cocido y es frágil, como cualquier cerámica. Por lo tanto, yo lo puedo pegar, se va a romper y da a poder liberar todas las estructuras de soporte de esta pieza. Nuevamente, las ventajas de FM son el costo. Es mucho más barato debido a cómo está construido, debido a que los materiales no tienen que tener un transporte especializado, un almacenaje especializado. La seguridad, ya no tengo riesgos de fuego o de contaminación de los pulmones, debido a que el material que es peligroso está encapsulado dentro de este material plástico. Yo no puedo olvidar de todas esas consideraciones. Tengo mucha más variabilidad. Muchas veces quedo constreñido por ciertos parámetros de otros métodos de manufactura. Con FM puedo hacer lo que quiera y es mucho más eficiente. Nuevamente, como el proceso más energéticamente intenso y más costoso está aislado de todo el resto, yo puedo gestionar mis procesos para optimizar ese proceso energéticamente intenso. Ahora, vamos a hablar un poquito de los materiales y nuevamente nos vamos a ir a algo un poco más técnico para que se sepa qué efectivamente es lo que tengo que ver al minuto de escoger materiales para imprimir en 3D.
como ya le había comentado, muchos metales pueden ser impresos en SLS o binder jetting, simplemente tienen que tener la calidad suficiente del pulverizado. El proceso de pulverizado es algo que ya se conoce, es algo simple de hacer. Ahora, los materiales no pueden ser mezclados. Yo no puedo generar una aleación en el minuto de impresión. Muchas veces uno imagina, ok, voy a mezclar aluminio con titanio y va a hacer una pieza que es la aleación de ambos. Así no funciona, lamentablemente, debido a que los puntos de fusión de cada uno son radicalmente distintos y la frecuencia y la intensidad del rayo láser, por ejemplo, o el proceso de sinterizado tiene que estar adecuado a esos materiales. Y, como ya le había contado, cada material debe ser tratado con sus parámetros correctos. Esto es lo que había hablado en un inicio. Si nosotros nos vamos muy de cerca a ver estos polvos metálicos, así es como se ven, como la imagen de abajo. Esta imagen es un material virgen que está a punto de ser impreso y podemos ver que está conformado por pequeñas esferas de un diámetro muy uniforme. Por lo tanto, el proceso de impresión va a ser muy homogéneo, muy ligero y mi pieza va a tener una calidad superior. Sin embargo, una vez que yo extraiga la pieza y vea el material al microscopio nuevamente, puedo ver que ya esta uniformidad ya no existe. Ahora tengo pequeñas esferas satélites que están pegadas a las esferas más grandes. Ya no todas tienen el diámetro uniforme y por lo tanto, una vez que yo quiera reciclar este material como está en estas condiciones, la calidad de mi impresión va a decaer sustancialmente, produciendo más fracturas microscópicas y una peor calidad superficial. Ahora, los materiales que están disponibles para FDM, que en particular es el proceso que va a tener disponible el laboratorio, el Centro de Innovación y el Laboratorio de Prototipado, son, y aquí vamos a hablar de algunos solamente, acero inoxidable. Acero inoxidable es un material muy popular en la industria, es impervio a la corrosión, por supuesto, es un material duro, es barato, por supuesto, es una de las grandes ventajas que tiene esto. Tenemos acero al carbono. El acero al carbono se utiliza mucho para hacer herramientas. Un martillo, un desatornillador, están hechos con acero al carbono porque son aceros muy duros y se comportan de mejor calidad en ambientes calientes o en ambientes fríos, dependiendo de cuánto porcentaje de carbono yo le esté agregando. Entonces, por supuesto, para hacer herramientas especializadas, este es el material que yo necesito. Inconel, y acá lo vamos a ver en uno de los ejemplos más adelante de éxito. Inconel es una superaleación de níquel. Esto se utiliza en muchas industrias, en la industria minera, en la industria energética, en la industria aeroespacial. ¿Por qué? Porque es una aleación muy ligera, sin embargo, es sumamente dura. ¿Y por qué es tan importante imprimirla en 3D? Más que todas las cosas que ya hemos hablado, el Inconel es un material muy jodido de manufacturar de forma tradicional. Si yo le aplico calor, si yo le aplico temperatura, lentamente se va a ir volviendo más y más y más duro, hasta el punto que me puede romper las herramientas con las que yo lo estoy trabajando. Si yo lo imprimo, sobre todo con un método tipo FDM, yo puedo hacer pequeñas correcciones a la pieza final antes de que esté sinterizada, porque está en un estado un poco más débil, si se gusta. Entonces yo la puedo lijar, yo puedo corregir, yo incluso podría limarla, sin necesidad de hacer ningún tratamiento calórico antes de meterla al horno de sinterizado. Y por supuesto, uno de los últimos, y muy popular en Chile sin duda, es el cobre. El cobre tiene grandes propiedades conductoras térmicas, un conductor eléctrico, por supuesto. Entonces, poder imprimirlo, generar estructuras como las que ya habíamos hablado antes, de enfriamiento, un intercambiador de calor o un radiador que tenga mucha más área, es algo que hoy en día se puede hacer de forma muy asequible gracias a este tipo de tecnología. Ahora yo los voy a dejar con Sebastián Oportus, nuestro director de diseño en 3DP. Él ya tiene, tú dime, Sebastián, no sé cuántos años tendrás bajo tu cintura ya de manufactura aditiva. Él nos va a hablar un poquito de los aspectos de diseño que tenemos que tener en consideración con todo el espectro de manufactura aditiva, pero también nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de FDM, ¿cierto? Dale, Sebastián. Bien, muchas gracias Silvio por la presentación. La verdad es que no sé si agradecer el piropo de los años o es un tema de etario, no lo sé, pero lo voy a tomar como la experiencia solamente. Bueno, le agradezco a todos los que están asistiendo en este momento a este webinar. Como les dijo Silvio, yo soy director de proyectos en 3DP. Soy diseñador industrial por formación. Sin embargo, todo mi desempeño laboral lo he desarrollado en el área metalmecánica, muy ligado a lo que es el área de ingeniería. Y por lo tanto, soy considerado dentro de 3DP una especie de no ingeniero de aplicación.
Vamos a tratar de hacer explicar algunos aspectos generales de lo que es la impresión 3D y qué consideraciones debemos tomar al momento de diseñar una pieza. Vamos con la siguiente, Silvio, por favor. Bueno, dentro de lo que es el diseño de piezas para impresión 3D, hay que entender que no es el mismo tipo de manufactura, las piezas no se comportan de igual forma mecánicamente, por lo tanto muchas veces debemos tener consideraciones que nos permitan generar piezas impresas en 3D que sean exitosas y que se desempeñen de igual o mejor forma que la pieza manufacturada con sistemas de soldadura, sistemas laminados, sistemas de inyección, qué sé yo, todos los sistemas que existen tradicionales. En el caso, uno de los elementos más importantes que hay que tomar en consideración al momento de diseñar una pieza es la optimización topológica. La optimización topológica es básicamente, busca principalmente que la distribución de un material en un componente sea óptima respecto a algún criterio predeterminado, como por ejemplo minimizar la energía interna de formación, lo que significa maximizar la rigidez de la pieza o minimizar esfuerzos dentro de la estructura. De esa forma podemos minimizar deformaciones, vibraciones y así todo lo que se nos ocurra como optimización de piezas. Ya para eso, por ejemplo, lo que hacemos es, según lo que estamos viendo en estas imágenes, tenemos la pieza original, que es la que está en el recuadro arriba, que es una pieza que se ocupa para arrastrar algún tipo de andamiaje, alzaprima, lo que sea, y está construida de forma tradicional con estructuras laminadas por corte láser, destrucción de tubo y también soldadura. Sin embargo, vemos abajo una pieza que cumple el mismo objetivo, en el fondo generar un arrastramiento, sin embargo está desarrollada para ser fabricada con manufactura digital. Y esa manufactura digital particularmente se basó en lo que es la optimización topológica para, a lo mejor en el caso de las piezas que están abajo, lograr un mejor desempeño mecánico, ocupando menos material y en el fondo logrando también que la pieza a lo mejor reduzca su tamaño. Pasemos al siguiente, por favor. El otro aspecto que es muy importante también considerar y que nos ayuda mucho, y aquí nos podemos valer un poco también de lo que es la tecnología, es el diseño generativo. El diseño generativo es un proceso de búsqueda de formas que imita el enfoque evolutivo de la naturaleza para aplicarlo al diseño. Básicamente es un sistema que permite decirle a un computador qué quiero lograr o qué problema quiero resolver para que éste se encargue de diseñar una solución, en lugar de simplemente disfrutar un objeto y fabricarlo y comercializarlo. Es decir, le solicito al computador soluciones para resolver este problema y el computador me entrega una múltiple soluciones. Entonces, para un mismo objetivo, tengo una serie de soluciones y yo busco cuál es la que mejor se adecua al sistema, por ejemplo, de manufactura que voy a ocupar en este caso. La siguiente, por favor, Silvia. Bueno, algo muy básico es el tamaño. Lamentablemente, hoy día las máquinas de impresión 3D están limitadas, tienen un volumen limitado en el fondo de fabricación, y eso nos permite fabricar en una sola pieza tamaños relativamente limitados. En el caso de una Metalex, para que se haga una idea, el volumen de impresión está en el orden de los 300 por 200 por 280, 220 por 280 milímetros. O sea, es un volumen como una caja de zapatos, por decirlo así. Sin embargo, nosotros siempre podemos acudir a lo que es la unión de múltiples piezas o el rediseño de estas piezas que es de mayor volumen, y la podemos solucionar con distintas piezas que se van ensamblando para lograr el objetivo final. Vamos a la siguiente, por favor. Overhang. El overhang es todas estas piezas que nosotros diseñamos y que tienen algún volumen o alguna particularidad en su geometría, que parte no en la capa 0 o en la capa 1, sino que parte en una capa más arriba. Por tanto, la máquina, al momento de empezar a imprimir la pieza, debe generar un andamiaje que lo genera exactamente al lado de la pieza, en la zona donde va a estar el overhang, para que en la capa que empieza a crearse este overhang tenga un punto de apoyo y no se nos desmorone la pieza. Entonces eso también es un aspecto que debemos considerar al momento de diseñar una pieza. La siguiente, por favor. Grabados y relieve. Las piezas generalmente tenemos que diseñar algunos detalles, algunos encajes, piezas sobresalientes, o sea, me refiero a estructuras sobresalientes, y para eso también tenemos que tener claro que hay limitaciones respecto a lo que son sus tamaños dados por la precisión que tiene la máquina. En el caso de la Metalex estamos hablando de aproximadamente
Si no me equivoco, son 2 décimas, entre 2 décimas, 5 décimas del tamaño mínimo que podemos imprimir. También está dado un poquito por el tamaño de la extrusión del filamento. Entonces, esos también son otros aspectos que hay que estar considerando. Vamos con lo siguiente, por favor. Acá vamos a hacer un resumen, un poco, o sea, más que un resumen, en realidad es, según los aspectos que les mencioné recién, cómo podemos optimizar la pieza y, por ejemplo, generar ahorros en lo que son tiempos principalmente y también costos debido a la supresión de soporte. Por ejemplo, en el caso de los overhangs que hablamos recién, en el cuadro superior de la izquierda vemos que tenemos una pieza donde hay en fondo tiene un overhang, tiene un volumen que sale en 90 grados hacia la izquierda y abajo me dibuja lo que sería el andamiaje o soporte que yo les mencionaba recién. Sin embargo, hay una forma de evitar eso. Y si yo puedo rediseñar mi pieza y la pieza no me afecta en su funcionamiento, el que por ejemplo yo cambie ese plano que está paralelo al suelo y lo deje con un ángulo de 45 grados, me voy a ahorrar los soportes, la pieza va a ser más rápida de imprimir porque ya no tengo ese andamiaje y obviamente hay un ahorro de costo también. Lo mismo ocurre en el caso de, por ejemplo, la imagen que está al lado, donde tenemos reflejado unos soportes. Si yo, por ejemplo, hago un pequeño chaflán en la esquina, puedo hacer que mi soporte ya no sea tan grande y luego al momento de removerlo hacer mucho más simple. En el caso abajo también es bien interesante porque es una solución que se ocupa bastante en lo que es impresión 3D. Las piezas estas que tienen, por ejemplo, una perforación, imagínense esto que es un paralelepípedo o un dado que tiene una perforación en el centro, la perforación siempre va a salir con un soporte en toda su extensión y sacar esos soportes puede ser tanto engorroso, además que tiene un costo perdido, al final de cuentas es un material que tenemos que botar al momento de sacar la pieza. Por lo tanto, si yo puedo, y obviamente, nuevamente, si la función de la pieza me permite hacer, por ejemplo, en la parte superior, una forma tipo gota de agua, vamos a ahorrarnos esos soportes y la pieza va a ser mucho más rápido impresa. Y en el último caso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un cilindro que tiene un pequeño bajo relieve en todo su diámetro, si yo soy capaz de cortar esa pieza sin afectar el funcionamiento de la pieza, voy a generar 2 soportes independientes en vez de uno solo. Por lo tanto, la remoción de soporte también va a ser bastante más sencillo. Esos son algunos aspectos básicos a considerar al momento de diseñar una pieza para impresión 3D versus lo que es los métodos de manufactura tradicionales. Vamos al siguiente, por favor. En el caso de la Metalex, hay un proceso, que se lo mencionó Silvio, que es exactamente después de sacar la pieza del fondo de la cámara de impresión, todavía estamos en estado verde, y nos llevamos la pieza a una estación de lavado donde removemos el soporte. Esa estación de lavado y el proceso y el tiempo de lavado de la pieza está directamente relacionada con lo que es el volumen de la pieza. Entonces, por ejemplo, en el caso de la izquierda tenemos una pieza que es como la pieza que se diseña normalmente para un proceso de mecanizado o de inyección o moldeo por colada, y a la derecha tenemos una pieza que está optimizada para recortar los tiempos de estación de lavado o limpieza o remoción de soportes. En ese caso lo que hacemos es extraer hacer unos bajos relieves, extraer material, la pieza de fondo es más delgada, tiene menos volumen y eso significa un ahorro en los tiempos de lavado. Vamos con la siguiente, por favor. Las transiciones, esto es muy muy importante. Silvio les mencionó en algún momento que uno de los defectos de la impresión 3D puede ser las microdietas que se generan entre capas y también, y en realidad más que solamente impresión 3D, en toda pieza que está mecanizada, que está donde se ha sometido a estrés el material, el metal o el plástico, lo que sea, se generan microdietas, sobre todo en lo que son los vértices, 90 grados, ese tipo de cosas, son focos de pequeñas grietas microscópicas. Entonces, una de las cosas que hay que considerar, sobre todo pensando que esta pieza, una vez que sale de la estación de lavado, se va a un horno desinterizado, donde va a estar sometida a alta temperatura por un espacio de tiempo prolongado. Eso puede generar deformaciones producto de las tensiones que se van generando en distintas partes de la pieza, sobre todo donde hay menos volumen, se calienta más rápido, se va a tender a torcer, a contraer. Entonces, para minimizar ese tipo de deformaciones, posibles deformaciones en las piezas, es recomendable generar transiciones suaves, como por ejemplo radios o chaflanes, pero en el fondo siempre generar rayos. Esa en el fondo es la consigna. Si generamos radio en todas las transiciones,
vamos a tener mayor probabilidad de éxito en la pieza final que en una pieza donde tenemos solamente encuentros que son totalmente a 90 grados. Vamos con la siguiente. Ok, acá les mencioné recién que tenemos limitaciones de volumen. Por tanto, algo que probablemente se va a hacer bastante recurrente en lo que es el desarrollo de piezas o soluciones en impresión basadas en impresión 3D es tener que hacer piezas compuestas. Para lograr un volumen grande, voy a tener que probablemente generar 2 o 3 piezas que se ensamblen entre ellas. Y una forma de ensamblar las piezas es generar pines, pasadores, que de alguna forma me den una posición única para que cuando yo vaya a hacer el ensamble, la pieza calce donde tenga que calzar y no quede desfasada ni para un lado ni para otro. Ahora, si yo genero los pines en la pieza, que en el fondo es muy tentador y es muy fácil hacerlo porque la máquina los puede imprimir, si los genero como está en la pieza a la izquierda, voy a tener menos posibilidades de posicionamiento de pieza, mayor volumen de impresión, por lo tanto eso es algo que tal vez no es necesario si es que yo soy lo suficientemente inteligente y digo, ok, mejor esos pines no los imprimo, esos pines los puedo sacar de un fierro trefilado que lo puedo comprar en cualquier ferretería y solamente hago las cavidades para luego introducir estos pines y generar la conexión. Entonces, esos son pequeños como truquitos y consideraciones que podemos tomar al momento de diseñar piezas compuestas. Vamos con la siguiente, por favor. En el caso de esta geometría, que es una geometría bastante compleja, tenemos varios álabes ahí, entonces, en fondo, esto es una pieza que es bastante, muy buen ejemplo para ser fabricado con impresión 3D. Sin embargo, tenemos un eje que atraviesa toda la pieza. Y de la pieza a la izquierda nos damos cuenta que es una sola unidad. O sea, en el fondo tengo los álabes, todo el rotor, toda la parte que está en medio, unida con el eje. Por tanto, ¿cómo posiciono esa pieza dentro de mi máquina sin generar soportes innecesarios o gastar más tiempo y sobre todo material en generar una estructura que me estabilice la pieza? Lo que puedo hacer es descomponer mi pieza en 2 o 3 y genero en el fondo una única pieza que es la que me interesa, que es el rotor, que va a la impresión 3D, y el resto puede ser resuelto con métodos de manufactura tradicional, o incluso hasta podrían ser, qué sé yo, elementos de ferretería, como se llaman seguros Segers, un chavetero, son cosas que en el fondo las puedes encontrar fácilmente en alguna ferretería industrial. Vamos con el siguiente. Lo mismo, y muy similar al caso de lo que es las piezas compuestas. Cuando tenemos geometrías complejas o muchas geometrías dentro de una pieza, lo que podemos hacer es simplemente ir a fabricar la característica particular que es compleja, como el caso de esta pieza que mostramos aquí en la foto, en el dibujo, perdón, que es un inserto. El resto de la pieza es bastante sencilla, a lo mejor es más inteligente esa fabricarla con un método de manufactura tradicional, a partir de un centro mecanizado, o simplemente una fresa, una mesa de fresa en el fondo, y luego vamos y fabricamos esta pieza que es más compleja, que tiene unos ángulos, algunas cosas, unas particularidades, y la insertamos. Entonces tenemos una pieza compuesta que puede ser fabricada a partir de un método tradicional combinado con manufactura aditiva. Vamos con la siguiente, por favor. Esto también es muy interesante, que es una característica que tiene particularmente el sistema de el slicer, en el fondo el sistema en el cual yo genero los códigos para hacer los programas de impresión 3D de Markforged. Markforged, sobre todo para su solución MetalX, tiene diseñado una forma de aumentar el volumen o la cantidad de material que hay en las paredes de un objeto si es que yo necesito hacer un postproceso después de haber impreso. Por ejemplo, si yo imprimo una pieza, nos va a generar esa especie de como ribetes o se ven las capitas que en el fondo es muy característico de la impresión 3D. Acá está bastante ampliado, eso es bastante menos notorio, pero sí está y existe. Y eso es obviamente una superficie que no está rectificada, no es plana. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mecanizar esa pieza. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo una pieza que imprimí sin indicarle que esa cara iba a ser mecanizada y la llevo a un centro mecanizado? Voy a pasar la fresa y probablemente voy a eliminar la capa completa, la pared completa o gran parte de la pared, debilitando la estructura de la pieza. Sin embargo, Markforged pensó en eso y dijo, ok, hagamos una cosa, ¿por qué no incorporamos un feature que diga esta cara va a ser mecanizada y automáticamente el software te genera más material para esa cara, para que después tú puedas ser mecanizado sin sacrificar la capacidad mecánica de la pieza. Entonces, en el fondo genera ese como sobrematerial en ciertas caras que yo le indico
para después poder fresarlas, mecanizarlas y hacer algún postproceso. Vamos con la siguiente, por favor. Los hilos impresos. Este es un tema que es bastante recurrente. Generalmente la gente cuando hace piezas en metal piensa de inmediato, ok, voy a poder roscar, o sea, me voy a ahorrar el roscar hilo, voy a ahorrarme varios problemas, o más que problemas, procesos adicionales. Sin embargo, hay limitaciones con respecto a lo que son los fresados y las roscas que son impresas, sobre todo cuando son roscas muy finas. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es, una solución es diseñar perforaciones para yo después pasar con un, ¿cómo se llama? Con un, bueno, con un macho roscador, y la otra, sí, ves que el tupper en inglés, pero sí, un macho roscador o la terraja, que le llaman también cuando queremos hacer esto sobre un macho. El macho hacemos la hembra, y cuando es un macho lo hacemos con una terraja. O la otra opción es, generamos hilos con ciertas tolerancias para después ser repasados. Esas son las dos opciones que nos da el software y nos da Markforged para fabricar nuestros hilos, que son sobre todo los de paso más pequeños. En los pasos más altos, más grandes, no tenemos ningún problema. Vamos con el siguiente, por favor. Bien. Ahora les vamos a mostrar un par de, no, son más de un par en realidad, vamos a mostrar 5 o 6 casos que tenemos de éxito, donde la impresión 3D ha venido a solucionar un problema o se ha transformado en una vía para en el fondo abrir un mercado o alguna oportunidad en distintas empresas a nivel mundial. Obviamente todo basado en tecnología Markforged. El primer caso es Stanley Black & Decker. Bueno, todos conocemos lo que es Black & Decker y Stanley. Ellos se dedican a la que es la fabricación de herramientas, máquinas de herramientas y ese tipo de cosas. Y tienen, en particular, para este caso que les estoy mostrando acá, que les estamos mostrando acá, esta es una parte crítica de un rotomartillo que ellos ocupan y que es una de las máquinas que ellos quizás más venden. La parte crítica que se ve a la izquierda es un repuesto que lo que hace es sostener unos rodamientos que son los que transmiten la fuerza del gatillo a un impulsor que es el que hace todo el golpeteo del rotomartillo. Es una pieza de alto uso, por lo tanto se gasta mucho y tiene recurrentemente solicitudes de postventa o uso de repuesto, y en el fondo ellos buscaron alguna forma de cómo mejorar esta cadena y lograr que la pieza fuera optimizada para ser fabricada de forma más rápida y acortar tiempos de entrega y reparación y que están en la cadena de distribución. Entonces, con MetalX lo que ellos hicieron fue reemplazar esta pieza, que está hecha de 4 componentes. Tiene el cuerpo, tiene 2 pernos y tiene, no me acuerdo qué más, una bolilla, algo así, y un casing, claro, y la convirtieron en una sola pieza. Y además, si se fijan, ellos hicieron algunas variaciones geométricas, lo que permite que esa pieza se imprima sin soporte. Por lo tanto, es una pieza que es muy rápida de imprimir. Solucionan el tema del ensamblaje, ya pasan de 4 piezas a solamente una, y se imprime, o sea, en el fondo esto al final implicó costos que son ahorros de costos 12 veces mayores, y también ahorros de tiempo que hasta 20 veces mayores que los que tenían inicialmente con las 4 piezas. El siguiente caso es Gering. Gering, para los que no saben, es una de las empresas más grandes a nivel mundial, la cual fabrica herramientas de corte de precisión, ¿ya? Estas herramientas de corte de precisión son súper complejas, y la verdad es que para que una herramienta de precisión de este tipo vea la luz y salga a proceso, tiene que pasar bastantes meses, quizás hasta 8 meses, desde que se empieza a diseñar la pieza, que se probó, hasta que está dado el visto bueno para que sea ocupada y cumpla su proceso. Entonces, eso hace que muchas de las empresas pequeñas, que necesitan soluciones especiales, específicas para hacer algún proceso en particular, vean mermada la posibilidad de acceder a este tipo de tecnología o soluciones, y solamente tienen que trabajar con las soluciones de mercado que existen. Ellos vieron una oportunidad acá y dijeron, ok, habrá un mercado en estos pequeños clientes que quizás en el fondo no tienen mucho consumo, mucha rotación, pero son muchos en el mundo y puede ser un mercado interesante. Y lo que hicieron fue diseñar piezas, como vemos en el video, que están hechas basadas en impresión 3D. En cosa de un día logran imprimir un prototipo
para validar la geometría, el cual está hecho en material compuesto, en Onyx, y en 5 días logran fabricar la pieza final, que es la que ustedes están viendo ahí en el video, el cual cumple su función de planear una cara de un bloque, en este caso de aluminio. Entonces pasamos de un proceso que tarda 8 meses a un proceso mucho más sencillo, donde solamente se tardan una semana en entregar una solución que funciona. Pasemos a la siguiente. El siguiente caso es PTZ. PTZ se dedican, entre otras cosas, a la fabricación de intercambiadores de calor. Estos intercambiadores de calor están fabricados en cobre, ¿ya? El cobre, para los que no saben, es un material que es muy, muy difícil de mecanizar, dado que es muy blando. Por lo tanto, al pasar las herramientas de mecanizado, se tiende a desgarrar, las superficies no quedan como uno necesita, hay geometrías que obviamente se ven comprometidas por el mismo hecho de que es muy blando el material y se desgarra. Entonces, hay una serie de cosas que hacen que la mecanizada de cobre sea muy, muy complicado. Y además de eso, consideremos que los mecanizados son a partir de un bloque. Por lo tanto, estamos sustrayendo material y este material, en el fondo, se desprende, se cae a un pozo donde hay viruta y se pierde finalmente, y es un material caro. Entonces, el mecanizado de pieza de cobre no solamente es un proceso engorroso porque es difícil el material, sino que también es un proceso muy, muy costoso, ¿ya? PTZ había una oportunidad usando la impresión 3D de cobre, y hoy día podemos fabricar intercambiadores de calor con geometrías muy complejas. Retomando un poco lo que comentó Silvia antes, acá mientras más superficie tengamos, mejor funciona el disipador de calor o el intercambiador de calor. Por lo tanto, podemos generar muchos látices, muchas caras, que aumentan la superficie en una geometría, o sea, en un volumen pequeño. Y además también podemos generar canales de refrigeración internos. Y lo mismo ocurre en el caso anterior de la herramienta Gehring. Si generan dentro de la impresión 3D, puedo sacar canales de impresión internos. Entonces, en el proceso de impresión 3D, no solamente estoy generando la forma del exterior, sino que también estoy haciendo todos los canales de refrigeración internos, y eso hace que nos ahorremos un proceso o un postproceso que se hace después del mecanizado. Bueno, eso es. La siguiente. Gracias, Sebastián. Yo voy a terminar con estos últimos dos ejemplos. Personalmente los encuentro muy, muy interesantes. El primero de todos es Nieka, que es un gran caso de éxito para Marforge, puesto que fue uno de los primeros clientes que pudo utilizar Inconel en su aplicación. Nieka se dedica a fabricar equipos científicos, en buenas cuentas, y de producción muy, muy, muy precisos. Particularmente esta máquina lo que hace es pequeños espejos, pequeños cristales para instrumentos científicos, y lo que hace es calentar ciertos componentes de sílica en crisoles de titanio. Ahora, evidentemente, estos crisoles están expuestos a ciclos de calor muy, muy intensos, y la pieza que los sostiene tiene que ser muy resiliente. Nieka dijo que, ok, Inconel definitivamente es la opción acá, pero como ya le había comentado, Inconel no es un metal que se deja trabajar de forma muy sencilla. Por lo tanto, empezaron a producirlo con manufactura hoy día, particularmente con la máquina FDM que habíamos visto anteriormente, y lograron cortar sus tiempos de producción en un 86%, ahorrándose $180,000 al año. Eso quiere decir que la máquina se pagó sola en 1,5 años. Y evidentemente esto extiende mucho más la vida útil de sus productos y no es un dolor de cabeza a la larga para sus clientes o para su sector de postventa. Y finalmente tenemos el ejemplo de Shukla Medical. Ellos se dedican a manufacturar herramientas quirúrgicas, sobre todo, particularmente, esta herramienta quirúrgica que se ve acá, que es para intercambiar prótesis de columna. Muchas veces personas tienen accidentes no fatales, por supuesto, pero las que quedan muy lesionados, y la columna vertebral tiene que ser estabilizada. Y el tema es que para estabilizar eso hay que escarbar pequeñas perforaciones dentro de ella, con mucho, mucho cuidado, por supuesto. Y el tema es que muchas veces los pacientes tienen ciclos de recuperación muy largos, por lo tanto estas herramientas tienen que ser extraídas de la forma más cuidadosa posible para ser cambiadas. Y uno quiere preservar el hueso, evidentemente, porque es una estructura que demora mucho tiempo en generarse. Lo que hacen ellos es, lo que hacen los cirujanos, mejor dicho, es probar las piezas antes en un simulacro, para ver que efectivamente van a cumplir con este propósito de preservar el hueso de la mejor forma, que se sienta bien durante la operación y que sea un
un proceso más o menos rápido, ¿cierto? Cualquier operación a cuerpo abierto es un tema que requiere un control preciso del tiempo. Ellos hace mucho tiempo adquieren una máquina de FDM para producir con fibra de carbono, y de poco fueron transicionando al metal, para tener prototipos ya más fidedignos y que pueden ser incluso utilizados en algunas veces en un ambiente quirúrgico. Acá se ve que fueron 430 días salvados gracias a la aplicación de esta tecnología. Son días de utilización de un salón quirúrgico. Por lo tanto, ese costo de ahorro que es material, que es cuantitativo, efectivo, se puede ver fácilmente pagado por simplemente la disponibilidad que tenían estos salones quirúrgicos para ser utilizados con otros pacientes. Esos son los casos de éxito que les teníamos. Les agradecemos mucho el tiempo, la paciencia y el interés que le han dado a estas charlas. Por supuesto, muchas veces uno cree que estas tecnologías están lejos del alcance de uno, pero definitivamente ese no es el caso. Ya el laboratorio de prototipado, el Centro de Innovación de los USACH, tiene este tipo de tecnologías disponibles ya partiendo desde el próximo año, lo cual sin lugar a duda revolucionará mucho el tema de la producción en Chile, o eso es definitivamente lo que esperamos. Si quieren más información al respecto, por favor, contáctense a los mails que están acá, y si quieren más información un poquito más técnica de las cosas que hablamos, les dejo por supuesto mi mail personal, pueden contactarse cuando gusten. Los invito con todas las ganas, por favor, hagan todas las preguntas que quieren. Es un tema bastante denso, así que me imagino deberían haber un par, espero. Muchas gracias, Silvio, y también Sebastián, por compartir todo este conocimiento en cuanto a la impresión 3D de metales. Muchos de ellos son replicables en la misma impresión 3D de manera general. La manufactura aditiva, específicamente la impresión 3D, abre esta oportunidad de considerar tanto la parte externa como interna o la composición entre ambas, por lo que considerar la opción de que la pieza de metal puede no ser sólida entra un poco este juego de ver más allá y analizar muy bien cómo el mismo patrón de relleno puede ser beneficioso según lo que uno esté diseñando. Obviamente la elección de los materiales no se deja de lado y en este tipo de impresiones tampoco se puede pasar por encima, por lo que la planificación desde un inicio con el qué voy a diseñar y las consideraciones de para qué estoy diseñando y en qué contexto son características que siguen siendo importantísimas en el desarrollo de un objeto. Como le habíamos comentado y como es siempre habitual, esta es mi parte favorita, pasaremos a la etapa de las preguntas, en donde ya estuvimos recopilando ciertas preguntas y se las voy a mencionar ahora. Carlos Rosas, con esta primera pregunta es, ¿cómo son las propiedades de dilatación térmica de estas piezas FDM comparadas con un metal sólido? Respecto a mi pregunta anterior, que es esta misma, a los neurobiólogos nos interesan variaciones por dilatación térmica de menos de 10 micros. Sí. Perfecto. No sé, Seda, si tú tienes algo. Mira, sí, creo que puedo aportar algo. La verdad es que, Carlos, gracias por tu pregunta. No te voy a poder responder quizás con todo el detalle o con la precisión que tú necesitas respecto a tu consulta. Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría mencionar que podemos quizás valernos para aprovechar ciertas características de la manufactura digital y sobre todo la impresión 3D para lograr que las variaciones térmicas por dilatación sean beneficiosas para lo que tú necesitas. ¿En qué sentido me refiero? Acuérdate que yo hablé recién sobre lo que es el diseño generativo, claro, el diseño y la optimización topológica. ¿Ya? Con el diseño generativo, nosotros lo que podemos decir es, ok, diseñemos una pieza que necesitamos que sea muy estable en este sentido, en este eje, y que no sufra variación térmica ante tales agentes térmicos, y esa información la liberemos hacia otro lado, hacia otra parte. Entonces, que de alguna forma la pieza se comporte mecánicamente y esté diseñada y optimizada para absorber las variaciones térmicas, perdón, las variaciones volumétricas que pueda tener la pieza producto de dilatación térmica. Para eso nos puede ayudar, entre otras cosas, el diseño generativo. Respecto a lo que es la dilatación térmica de la pieza y cómo se comporta el material, yo me atrevería a decir que es muy similar a cómo se comporta una pieza, tal vez, la dilatación térmica de una pieza fundida, donde tenemos ciertas porosidades o cosas que nos puedan generar alguna distorsión de esta lesión, pero al final de cuentas estamos viendo metal.
por lo tanto las propiedades son las mismas que tiene una pieza laminada, con la salvedad que están construidas de distintas formas. No sé si con eso ayuda a contestar la pregunta. Acá también es importante agregar de que acá hay muchos materiales que se pueden utilizar. Evidentemente el cobre es un material muchísimo, térmicamente se comporta muy distinto a un acero endurecido. Eso efectivamente va a tener mucha implicancia en esta hidratación térmica que tú dices. Y todas las piezas impresas en 3D tienen la gracia de que son anisotrópicas. Como son impresas en capa, no son homogéneas en su extensión. Por lo tanto, la dilatación que se va a generar en un eje va a ser distinta en otro eje. Muchas veces incluso ya es deseable que se extienda en un sentido y no en el otro. Esas son consideraciones bastante importantes que hay que tener al minuto de imprimir en 3D. Y también está el tema de la porosidad. Como ya habíamos hablado, la superficie, el área de superficie que tiene una pieza va a tener grandes implicancias de cómo esta reacciona al calor. Si yo expongo a cierto tipo de calor una pieza impresa en 3D, dada esta porosidad que presenta en sus caras, se vería mucho más afectada si yo le hago un proceso de pulido, por ejemplo, ¿cierto? Cuando ya tengo una superficie totalmente lisa, esta probablemente va a aguantar mucho más este tema de las dilataciones que tú mencionas. Gracias, Silvio y Sebastián. Abraham Salazar, oye, disculpen, pregunta, ¿cuánto cambian las propiedades mecánicas de estas impresiones en comparación con los metales puros? Sobre todo la asociación a la resistencia de los materiales. Bien, bueno, al tiro una diferencia clara. Evidentemente nosotros podemos hablar con más propiedad sobre el estilo FDM. Como si bien mencionamos efectivamente que hay estas pequeñas microfracturas que se generan dentro de las piezas debido a cómo están construidas, sobre todo en el sistema FDM y un poco en binder jetting, debido a que los ciclos de calor se realizan en un ambiente separado, yo puedo distender la mayor parte de esta microfractura, ¿cierto? Los ciclos de calor son seguidos, son muchos y muy distintos. Y gracias a eso yo puedo distender mucho este tipo de fallas en buenas cuentas. Como un porcentaje o una calidad de pieza, no existe un número, va a depender mucho de la geometría, del material que yo estoy utilizando, la aplicación que es, el ambiente al que está expuesto la pieza finalmente. Si tuviéramos que darte un número, yo creo que es menos que el 10% de resistencia a la que se puede perder. Sin embargo, tú puedes fácilmente apalancar este tipo de cosas con diseño generativo, con optimización topológica, debido a las optimizaciones más rigurosas que yo puedo tomar gracias a este enfoque de manufactura en comparación a un método tradicional. Y nuevamente, la orientación, evidentemente, de las piezas es algo crítico, que Sebastián habla un poquito de eso, que la orientación en la que ponga mi pieza va a tener implicancias gigantescas en cómo esta pieza se va a comportar a ciertas fuerzas. Esto es algo que, si bien se puede entender como una debilidad tal vez, a la larga puede ser una fortaleza, porque mi pieza solo tiene que ser resistente como yo estoy envisionando que esta sea. Gracias, Silvio. No sé, Sebastián, si tiene alguna mención, algo que agregar. No, la verdad es que básicamente lo que dijo Silvio es lo que yo también habría contestado respecto a esa pregunta. Muchas gracias. Alberto Monsalve pregunta, aparte de las 4 aleaciones mencionadas, que es inoxidable, acero al C, Inconel y cobre, ¿se puede imprimir aleaciones de titanio o de cobalto? Bien, eso que mostramos fue un resumen bien agotado. Los metales disponibles, sobre todo con FDM, y que nuevamente van a estar disponibles desde el 2021 en el Centro de Innovación, son acero inoxidable 17,4, y los aceros al carbono son 3, son acero H13, A2 y D2. Cada uno de ellos es utilizado para una diferente aplicación. Por ejemplo, el H13 es particularmente resiliente a ambientes con calor. El A2 particularmente resiliente en ambientes con frío. El D2 es un poco la combinación entre ambos. Después tenemos el cobre, que sin duda es una gran innovación. Hay muy pocas máquinas que pueden elaborar este material. Te digo nuevamente, como mencionaba Sebastián, es un cacho. Y tenemos Inconel, C25 por supuesto, y las aleaciones de titanio están ya disponibles partiendo desde el primer cuarto de este próximo año. No es un titanio médico, eso es algo muy importante decir. Muchas veces el titanio se asocia automáticamente al área médica. Sin embargo, la pureza de los procesos por los cuales se manufacturan también tiene que ser medidas para que efectivamente sea calificado
como un titanio médico. El titanio utilizado es 4B grado 4. Ese va a ser el material que va a estar disponible para FDM. Y siempre existe la promesa, claro, que se están desarrollando nuevos materiales constantemente. Y en promedio salen 2 al año. Ahora tenemos una cartera de 8 materiales disponibles. Sí, en ese Muchas aspecto es importante, disculpa, Lore, es importante recalcar eso, que finalmente tenemos un equipo que hoy día puede imprimir el pool de materiales que les contó Silvio. Sin embargo, todos los años se están desarrollando materiales nuevos y se están estudiando, y hoy día probablemente deben haber 6, 7 materiales más que se están testeando para seguir siendo lanzados durante los próximos años. Así que sin duda nos va a sorprender con alguna cosa re interesante en el corto plazo. Sí, agregar por último que Alberto, con respecto a tu misma duda, te podemos enviar la información desde el correo prototipado@usach con toda esta información de qué materiales va a usar la máquina y cuáles no. Así que ahí con fichas técnicas y todo eso. Tenemos tu correo, así que podemos enviarlo. Seguimos con las preguntas, que es de Rodrigo Meneses, que es: ¿cuál es la diferencia de la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables fabricados por manufactura aditiva en comparación con los métodos tradicionales? Seba, ¿quieres partir tú? Sí, a ver, lo que puedo aportar respecto a esa pregunta es que, a diferencia de los métodos tradicionales, en la manufactura aditiva estamos trabajando en un ambiente controlado. Por lo tanto, no tenemos contaminación del material con algún agente externo. Por ejemplo, ya sea el simple hecho de apoyar una pieza en una superficie o hacer un corte por guillotina en una guillotina que no está exclusivamente dedicada al uso de acción oxidable, nos contamina el material y por ende genera una corrosión en el corto plazo o largo plazo que no debería estar ahí. Lo mismo con el uso de discos abrasivos y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, podemos estar tranquilos de que, si bien es cierto, el material es el mismo, tenemos en los dos el mismo acero inoxidable, en uno al menos tenemos el ambiente controlado y no está contaminado. Por lo tanto, su comportamiento a la corrosión debería ser igual o mejor que en una pieza que está fabricada con métodos tradicionales. Exactamente, y también el punto es que la corrosión se genera justamente por este tipo de impurezas que se van adentrando en los materiales. También, y acá a riesgo de sonar un poco repetitivo, estas piezas son porosas y por lo tanto, y por esa misma porosidad es que entran impurezas cuando están expuestas al ambiente. Cuando uno dice que el acero inoxidable es impervio a la corrosión, es un poco una mentira. Aquí los ingenieros nos tenemos que disculpar al respecto, pero el material en efecto se corroe. Y hacer estos procesos donde se elijan esta impureza, estas irregularidades superficiales y se deja una superficie lisa que está pulida, por ejemplo, que está protegida con algún tipo de laca, son cosas que definitivamente ayudan y son transversales tanto a manufactura aditiva como a manufactura tradicional. Si queremos ya un dato un poquito más duro, un poquito más cuantitativo de efectivamente si las piezas van a ser degradadas mucho más rápido, la verdad no. Nuevamente esto se apalanca gracias a este ambiente que es un poco más puro en el que se van generando las piezas. Por lo tanto, los resultados en términos de corrosión y en términos mecánicos son muy similares entre manufactura tradicional y manufactura aditiva. Gracias. Con respecto a eso mismo, Cristiana Orellana pregunta: en FDM de metales, ¿cuáles son los post-tratamientos? ¿Depende de cada material? Sí, depende de cada material. Sin embargo, todos los post-tratamientos que tú le puedes hacer a una pieza forjada o una pieza vertida, se los puede realizar a una pieza metálica impresa. Por ejemplo, el recocido, ¿cierto? Que es este proceso metalúrgico por el cual yo caliento una pieza y la dejo que emane el calor al aire lentamente. Es un proceso por el cual se distienden todas las fuerzas dentro de una pieza forjada. Misma historia sucede en el último proceso del horno de sinterizado. Por lo tanto, ese proceso ya está realizado. Si yo quisiera, por ejemplo, llevarlo a un paso anterior, que el endurecimiento, si no me equivoco, conozco los términos en inglés, yo puedo hacerlo, ¿cierto? Puedo calentar una pieza en un horno regular, ¿cierto? A exponerla, por supuesto, a contaminantes externos como el carbono. Eso
es algo que la pieza nunca había tenido a la cual someterse, podría enfriarla rápidamente con agua y va a quedar una pieza endurecida, metálica. Por supuesto, todas estas consideraciones se tienen que tomar como cualquier ambiente metalúrgico. O sea, un acero H13 se va a comportar radicalmente distinto a un acero inoxidable según los ambientes en los que está siendo tratado. Si yo caliento una pieza de acero al carbono en un horno que está inyectando mucho carbono, ¿cierto? Que tiene una combustión muy fuerte, este acero va a empezar a agarrar carbono de este ambiente que ya está un poquito más contaminado y sus propiedades van a ir cambiando lentamente. Misma historia con el cobre, misma historia con el níquel. Gracias, Silvio. Por último, Damien Chen pregunta, ¿las propiedades termofísicas de una pieza impresa se mantienen o difieren mucho de una pieza sólida? Y la segunda parte es, ¿y en cuanto a la conductividad térmica, también depende de la orientación? Ya. Permiso, Seba, voy a ir primero. Sí, dale. Sí, varía bastante. Debido a que yo en impresión 3D, y esto lo vimos, si ven esta pieza que tengo acá, que tengo esta estructura porosa en su interior, eso es algo que siempre se hace. Eso se hace por motivos de velocidad, por motivos de economía de materiales, por motivos estructurales también. Y algo que se ve mucho a lo largo de cualquier tipo de manufactura aditiva. Yo genero esta estructura en su interior para justamente ahorrarme material, debido a que no lo necesito, ¿no es cierto? Estoy siendo un poquito más económico al respecto. Gracias a esas mismas estructuras, en su interior tengo aire, por lo tanto, la conductividad térmica que yo voy a tener en las piezas va a ser muchísimo menor, muchísimo, muchísimo menor. Sin embargo, esto fue algo pensado, esto fue investigado antes de desarrollar la Metalex, y si yo necesito una conductividad una conductividad térmica en estas piezas metálicas que sea lo más similar posible a una pieza maciza, yo puedo hacerlas macizas, si es que eso es requerido. En todos los ejemplos que nosotros les mostramos de intercambiadores de calor, por ejemplo, eran piezas impresas en cobre, por ejemplo, que eran macizas, en efecto, que si bien tenían canales impresos en su interior para que corriera refrigerante y cómo no, la pieza metálica en sí es algo completamente macizo. ¿Cuánto va a afectar esta estructura porosa que yo la veo con el microscopio? Es muy despreciable, sin lugar a dudas. ¿Me recuerdas la segunda pregunta que ahí ya la perdí? Espérame. Es, en cuanto a la conductividad térmica, ¿también depende de la orientación? Sí, pero nuevamente va a ser algo muy marginal. Para que se hagan una idea, si yo corto una pieza impresa en 3D transversalmente, ¿cierto? En el mismo sentido que fue impresa, ahí tengo una clara división entre cada capa. Si bien la división no es tan notoria, tanto mecánicamente como visualmente, como en una pieza impresa en plástico, sí existe. Definitivamente existe y es cuantificable. Y en el eje X y en el eje Y, donde las piezas están siendo impresas por hilos continuos de este metal, ahí va a haber una diferencia, pero honestamente es tan pequeña que es completamente despreciable. Muchas gracias, Silvio. En realidad, muchas gracias también a todos los que hicieron sus preguntas. No quedan más preguntas, así que vamos a pasar a terminar esta charla. Por último, si obviamente tienen nuevas dudas o quieren contactarnos, está el correo prototipado@usach.cl, donde nos pueden pedir más información o felicitarnos o pedirnos lo que necesiten. Recordar que esta presentación quedará en línea, las anteriores también están, por si no las vieron o quieren volver a ver, todas están en este mismo canal de YouTube, Think Usach. Los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Centro Usach y LinkedIn Centro de Innovación Usach. Por último, recordarles que la próxima jornada es el martes 13 de octubre a las 17 horas. En esta etapa estaremos desde Boston con Kevin Smith, un ingeniero de aplicaciones de Marforge, y esta última charla será en inglés. Veremos aspectos económicos y técnicos de la impresión 3D para la industria, considerando las ventajas económicas, cómo implementar soluciones de manufactura aditiva, cómo reconocer oportunidades, entre otros contenidos más. Así que empiecen a preparar su inglés. Y por último, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de esta tercera y penúltima charla de manufactura aditiva focalizada en la impresión 3D para metales.
Simplemente agradecer la participación de todas y todos, obviamente de Sebastián y Silvio, y un abrazo y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos, gracias Lorena, nos estamos viendo.